Para mí, montar una bicicleta es algo muy personal. Eliges los componentes, el cuadro, las ruedas y esperas que todo funcione bien durante mucho tiempo. Y eso es lo que buscaba cuando compré este cuadro de cicloturismo. Una marca británica, Thorn, y un modelo en especial, Nomad MK3, preparado para largas distancias. Una vuelta al mundo quizás, sin problema. En el último viaje al Camino de Santiago del Norte, rompí el ojal del portabultos del cuadro, lo que confirmó mis sospechas de que esos ojales estaban diseñados para sujetar un guardabarros y no para aguantar el peso de unas alforjas cargadas. Así que después de ver un artículo de Cycling About y de cómo montaría una bicicleta de cicloturismo en el año 2020, me decidí por este cuadro. Punteras preparadas para roll-off, tirantes separables para montar una correa de carbono en lugar de una cadena, preparada para frenos de disco y 3,3 kilos de acero tratado térmicamente. Me daban garantías de que este sería un cuadro para toda la vida. Últimamente, en este confinamiento con el que llevamos meses lidiando, me ha dado por mirar muchísimos vídeos en YouTube sobre restauración de bicicletas. Montar y limpiar una bicicleta para mí es como una terapia, y viendo esos canales de YouTube me distraía muchísimo. Uno de mis canales preferidos es Old Shovel, un americano que restaura bicicletas y las deja como nuevas. El formato de este vídeo es parecido a aquel, ya que a mí me ha dado muchas horas de diversión. Espero que también os parezca interesante y que os guste el proceso de montaje. La dirección que me venía montada con este cuadro es una FSA Orbit XL. Está muy bien, pero no es una dirección con sello, con lo que el agua puede entrar en los rodamientos y fastidiar la dirección. Así que quité la dirección FSA Orbit MX que tenía en el cuadro antiguo, la cual sí que viene sellada, y la instalé aquí. Este cuadro tiene la opción de instalarle una pata de cabra, o kickstand en inglés, pero para no comprometer la integridad del cuadro hay que comprar este adaptador. Si os fijáis, ese arandela negra alargada de tubus me vino bien para instalar el portabultos en uno de los ojales. Esto no es lo más idóneo, porque lo suyo es instalarlo en el agujero central del adaptador. El problema es que era de 6 milímetros y que necesitaba otro adaptador en el otro lado. Más tarde compré el adaptador y lo instalé correctamente. Lo podéis ver por el final del vídeo, pero decidí dejar esta parte para que se vea que es posible instalar el portabultos sin él. Como os decía al principio del vídeo, esta bicicleta tiene un pedalier excéntrico preparado para roll-off o para montar un piñón fijo, pero en esta construcción de cambios clásico no le sacaré utilidad. Si por ejemplo pasase una catástrofe y el cambio se rompiese, podría cortar la cadena para engranar solo una marcha y darle la tensión necesaria moviendo el eje del pedalier. Así que no está desaprovechado del todo.
Como mi cuadro antiguo no tenía anclaje de frenos de disco, por ahora instalaré un V-brake trasero. Para ello, el cuadro viene con unos adaptadores que sirven para bicicleta de 26 y si los revertimos también sirven para ruedas de 27,5. Esa pieza que estoy instalando en el cable de los cambios es para dar tensión al cable, si es necesario. Como estoy montando unas palancas de cambio de fricción, no tengo una tuerca de ajuste. Y con esto lo soluciona. Lo llevan muchas bicicletas de carretera.
Solo por seguridad instalé unos cierres seguros de la marca Pitlock en ambas ruedas. Son inoxidables y con una llave específica codificada. Solo llevaba unos zapatos de golf. ¿Por qué fue con el creador de Salvajes de la sabana africana. Papá, mira qué cuello tan largo. Así es como comer. ¡Lo tengo! Tienes 4 diferentes para no quemar. Recetas de Aviara. A veces son mejores, arenilla, pero con las pantallas, las lentillas. Como os decía antes, al final compré el otro adaptador para el portabultos y lo instalé correctamente en el agujero central de 6 milímetros. Resulta que los portabultos de Tubus tienen el ojal inferior de 6 milímetros, así que ahora me parece que está todo más rígido y es la prueba de bomba. Este es el otro adaptador que hacía falta, pero con mi mala suerte compré una versión incorrecta. En este vídeo no sale, pero la parte inferior de la circunferencia tocaba con la patilla del cambio y tuve que ponerle unas arandelas. Más tarde cogí una sierra de acero y recorté la parte inferior. Al final se quedó perfecto.
Pues así es como ha quedado finalmente el montaje. He reaprovechado todos los componentes de mi bicicleta anterior y con este cuadro creo que tengo un tanque que me durará muchísimos años. Espero que os haya gustado y hayáis disfrutado viendo el proceso de montaje de la bicicleta tanto como yo montándola. Montar una bicicleta o jugar cambiando componentes es un proceso divertido y que prácticamente todo el mundo puede hacer. Daos la oportunidad de ser creativos y construir cosas nuevas. Si os ha gustado este vídeo, dadle al like y comentad qué os ha parecido. ¿Os gustan los componentes que elegí en la bicicleta? ¿Cambiaríais algo? Espero vuestros comentarios. Hasta luego.